Bienvenidos al curso de Excel básico parte 9. Hola amigos, nuevamente con ustedes el profesor Cristian Mora. Estoy aquí retomando mis videos para continuar con el curso de Excel básico. Hoy vamos a hablar de la función sumar.si. Esta función nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio o condición. Y de esta manera podemos excluir aquella celda que no nos interesa incluir en la operación. ¿Cuál es la sintaxis de esta función? Es la siguiente: sumar.si, abrimos paréntesis, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, y por último rango suma, cerramos paréntesis. Esta función tiene una particularidad. Las dos partes de la función, es decir, las dos primeras partes de la función, rango y criterio, solamente se utilizan cuando la suma depende de una sola columna. ¿Y cuando utilizamos las tres partes de la función? Es decir, rango, criterio y rango suma, cuando la suma depende de dos columnas. Esto lo veremos en los ejemplos para que puedas entenderlo y de esta manera puedas utilizar correctamente esta función. Vamos a los ejemplos. En este primer ejemplo tenemos unos valores en la columna A y nos piden una información. Sumar los números menor a 15, sumar los números mayores a 30 y sumar los números igual a 20. Comencemos con el primer caso. Nos ubicamos en la celda F2, nos ubicamos ahí. Colocamos la función sumar.si igual sumar.si, abrimos paréntesis, o podemos dar doble clic donde aparece el listado de las funciones, doble clic y automáticamente Excel me coloca el paréntesis. Bueno, el primer caso dice sumar los números menores a 15. Recordemos que la primera parte de la función se llama rango. Seleccionamos todos los valores. Fíjense que la suma solamente depende de una sola columna. Colocamos punto y coma. Y luego colocamos la condición que dice menor a 15. Cuando involucramos los operadores de comparación, es decir, mayor que, mayor igual, menor igual, igual y diferente, debemos colocarlo entre comillas. Entonces colocamos comilla, el signo menor, el número 15, cerramos comilla y cerramos paréntesis. Fíjense que de la tercera parte de la función, es decir, rango suma, no lo utilizamos porque la suma que estamos haciendo depende de una sola columna, en este caso de la columna A. Presionamos Enter y dice que al momento de sumar los números menores de 15 nos da 12. Recordemos que en la parte inferior tenemos los resultados, es decir, la solución de este problema, para cuando hagas el ejercicio puedas comprobar que lo que estás haciendo está bien. Vamos con la segunda situación, sumar los números mayores a 30. Colocamos igual sumar.si o lo seleccionamos, doble clic, seleccionamos el rango, que es la primera parte de la función, es decir, los valores que están en la columna A, punto y coma, y en este caso son los valores mayores a 30. Recordemos que como está involucrado un operador de comparación, colocamos comilla, el signo mayor, 30, cerramos comilla y cerramos paréntesis. Presionamos Enter y nos da 106. Estamos sumando aquellos valores mayores a 30. Y por último dice sumar los números iguales a 20. Colocamos igual sumar.si, doble clic para que nos coloque el paréntesis. Seleccionamos los valores, que es el rango. Recordemos que la primera parte de la función, aquí se lo señalo, punto y coma,
y como son los valores iguales a 20, no hay necesidad de colocar el signo igual, solamente el número que nos mandan a sumar, en este caso el número 20. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Y si verificamos, en la columna solamente hay 220, en la celda A3, en la celda A9, y la suma de todos los valores es 40. Bueno, vamos con el otro ejemplo que tenemos a la parte derecha. Vamos a trasladarnos para allá y fíjense que acá tenemos dos columnas. En la columna H tenemos unas letras y en la columna I tenemos unos valores. En esta situación nos mandan a sumar los valores de la letra A. Aquí podemos evidenciar que la suma depende de dos columnas, donde están las letras, que es la columna H, y donde están los valores, que es la columna I. Es decir, que vamos a utilizar las tres partes de la función sumar.si. Bueno, nos ubicamos en la celda N2, damos igual sumar.si, podemos darle doble clic para que nos coloque el paréntesis donde está la lista de funciones. La primera parte es el rango, pero en este caso el rango tiene que ser del criterio, es decir, de la condición que nos están colocando. ¿Cuál es la condición? La letra A. Debemos seleccionar el rango de las letras. Seleccionamos de la celda H2 hasta la celda H10, punto y coma. Colocamos el criterio, como es una letra, es un texto, lo colocamos entre comillas, la letra A, comilla, punto y coma, y por último, siempre en el rango suma, es decir, la tercera parte de la función que se llama rango suma, debemos seleccionar los que nos mandan a sumar. En este caso nos mandan a sumar los valores. Seleccionamos todos los valores. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Ahí está. 59 es el resultado de sumar todos los valores que contiene la letra A. Voy a hacer el segundo ejemplo de la letra B. Hagámoslo nuevamente igual sumar.si. Seleccionamos el rango, recordemos el rango del criterio, es decir, de la letra B, donde están todas las letras, punto y coma. Colocamos el criterio que es la letra B, recordemos que como es un texto lo colocamos entre comillas. Y por último, punto y coma, seleccionamos el rango suma, es decir, los valores que vamos a sumar. Y sostenido, seleccionamos, cerramos paréntesis y presionamos enter. Te dejo a ti que hagas los valores de la letra C, que los sumes y puedes comprobar. Recuerda que acá en la parte inferior tenemos los resultados, la solución de estos ejercicios. Pasemos a la segunda hoja, es decir, ejercicio 2. Damos clic. Acá tenemos una tabla con ciertos valores. Dice nombre, edad, sueldo, estrato. Y en la parte derecha tenemos que solucionar las diferentes situaciones. Comenzamos con la primera, que es sumar los estratos 2. Selecciona la celda G4. Colocamos igual sumar.si. Fíjense que esta suma solamente depende de los estratos, es decir, que solamente vamos a utilizar las dos primeras partes de la función rango y criterio. Seleccionamos el rango del estrato, y sostenido de D2 hasta D9, punto y coma, y aquí el criterio es el número 2. Como es un número, no colocamos comillas, solamente el número 2 y cerramos paréntesis. Le damos enter y el resultado nos da 8. Hagamos la segunda situación, sumar las edades menores de 30. Fíjense que acá, cierto, también está involucrado una sola columna porque solamente vamos a sumar las edades menores de 30. Colocamos igual sumar.si.
seleccionamos el rango de las edades, punto y coma, colocamos el criterio. ¿Cuál es el criterio? Menores de 30. Recuerda que cuando utilizamos operadores de comparación colocamos esos operadores entre comillas. Entonces comilla, menores de 30, cerramos comilla y cerramos paréntesis. Y listo. Damos enter para ver el resultado. Recordemos que en la parte de abajo de esta misma hoja tenemos la solución. Podemos ir verificando que los resultados vayan dando de acuerdo a lo que vayamos realizando. Veamos esta tercera situación. Sumar los sueldos de las edades mayor a 25. Fíjense que hay dos columnas relacionadas, los sueldos y las edades. Colocamos sumar punto sí, igual sumar punto sí. Este rango que vamos a seleccionar debe ser de la condición. ¿Cuál es la condición? Las edades, ¿cierto? Mayor a 25. Entonces eso es lo primero que vamos a seleccionar, todas las edades. Punto y coma. Colocamos el criterio que dice mayor a 25. Entonces, entre comillas, mayor 25, cerramos comilla. Y por último, vamos a seleccionar lo que nos mandan a sumar. ¿Qué nos mandan a sumar? Sumar los sueldos. Fíjense que al principio de este enunciado nos dicen que vamos a sumar y que hace parte de la estructura. Fíjense, donde dice rango suma, en la última parte de la función. Siempre que veamos estos enunciados así, sumar los sueldos, en este caso, el último que vamos a seleccionar que hace parte de rango suma. Seleccionamos los sueldos, cerramos paréntesis y presionamos enter. Y ahí está. Te dejo que solucione o que resuelva la última situación para que puedas comprobar que has entendido este tema o este ejercicio. Recuerda que en el cuarto caso, sumar los sueldos del estrato 3, ya lo vas a hacer tú para comprobar que estás entendiendo el tema. Tenemos una hoja 3 que se llama ejercicio 3. Tenemos la siguiente situación. Dice mes, vendedor y ventas. Acá nos pide un informe de ventas de cuánto vendió Sandra y cuánto vendió Luis. Y mucho más abajo tenemos informe de venta de cuánto se vendió en enero y cuánto se vendió en febrero. Yo voy a realizar cuánto vendió Sandra para poderte explicar cómo se hace este ejercicio. Nos ubicamos en la celda F5, colocamos igual sumar punto sí. Y acá fíjense que el rango, como la suma depende de dos columnas, porque hay que tener en cuenta el nombre del vendedor y hay que tener en cuenta la venta. Primero seleccionamos el rango del criterio. ¿El rango quién es? O más bien, ¿quién es el criterio? El criterio es la palabra Sandra o el vendedor Sandra. Entonces debemos seleccionar el rango donde están todos los nombres de los vendedores. Damos clic sostenido de la celda B3 hasta la celda B15. Punto y coma. Colocamos el criterio, que en este caso es la palabra Sandra. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos colocar entre comillas la palabra Sandra porque es un texto. Esa es una forma de hacer. O la otra, borro aquí, es seleccionando donde está la palabra Sandra. Son dos formas diferentes, pero tienen el mismo efecto para poder hallar este resultado. Colocamos punto y coma y por último vamos a seleccionar lo que quiero sumar, que en este caso viene siendo las ventas. Selecciono de la celda C3 hasta la celda C15. Cerramos paréntesis y damos enter. Y aquí dice que Sandra vendió 217.000 pesos por todo. Recuerda que en la parte derecha de este ejercicio tenemos la solución. Podemos comprobar que lo que estamos haciendo se encuentra bien. Ya te dejo para que tú resuelvas las otras situaciones y puedas practicar la función sumar.si, que es de vital importancia cuando trabajamos en una oficina, en una empresa. Si te gustó este video, te pido el favor que lo compartas, te suscribas, comentes, le des like, active la campanita para que te llegue la notificación cuando realice más videos.
Gracias por escucharme, gracias por verme. Chau, chau.